Secretaría se leerá el primer punto del orden del día. Consideración de actas, cuarta sesión ordinaria del 15 del 4 del 21. Se pone a consideración del cuerpo. Quienes estén a favor, levanten la mano. Aprobado por unanimidad. Sí, concejal Acef, pido la palabra. No, estaba votando. Después de los dictámenes, ahí pido la palabra. Ok. Gracias. Por secretaría se leerá entonces el segundo punto del orden del día. Dictámenes de comisión. A. Comisión de Ecología y Medio Ambiente. Expediente HCD 34-360-2021. Bloque Frente de Todos solicitan al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, convoque una audiencia pública para debatir sobre vías navegables del río Paraná y el comercio exterior. Dictamen número 3. Sí, concejal Luca Franco. Gracias, presidenta. La solicitud de acompañamiento a este proyecto, que es una resolución que le pide a nuestro presidente y a nuestro departamento ejecutivo, a nuestro Poder Ejecutivo Nacional, la realización de una audiencia pública, tiene que ver con un tema que creemos de importancia nacional y que, a pesar de las urgencias cotidianas que nos convocan al trabajo legislativo en la localidad, creemos que el tema de nuestro río Paraná es un tema de suma importancia, no solamente para quienes vivimos en Moreno, sino para quienes habitamos este país y la región. Y me quiero permitir un segundito explicar por qué y por qué pedimos que nos acompañen en esta resolución. Y al hacer mención a algunos hechos de la historia argentina, voy a pedirle permiso a usted también, presidenta, que es nuestra historiadora en la sala, y que me corrija o refuerce si es necesario, lo más probable. 1845, 20 de noviembre, tuvimos la batalla de la Vuelta de Obligado. Las tropas anglo-francesas, las dos potencias navales mundiales, asediaban a nuestro país militar y económicamente. La bellísima pieza musical de Miguel Brascó, es para buscarlo, muy interesante el hombre, que es el triunfo de la Vuelta de Obligado, arranca diciendo 90 buques mercantes, 20 de guerra. Nos asediaban comercial y militarmente en ese momento. Uno de nuestros próceres más maltratados de la historia, don Juan Manuel de Rosas, pone al mando a Mansilla de la tarea de defender nuestro río Paraná. Y se buscó, y esto es lo que queda después en la posteridad y en la historia y en la memoria colectiva, angostar el río Paraná atravesándolo con cadenas. La creatividad y la absoluta valentía y el patriotismo argentino para defender lo que implicaba no solamente nuestro territorio, sino el comercio de la Argentina. Reitero, 90 buques mercantes, 20 de guerra. Hay quienes todavía dicen que quienes nos consideramos parte de la trayectoria de la historia del movimiento nacional y popular y reivindicamos, por ejemplo, a Rosas y a la gesta de la Vuelta de Obligado, reivindicamos una derrota. Las tropas anglo-francesas dijeron que fue una victoria pírrica que les costó después no poder vender casi nada de lo que traían en esos buques mercantes. Y por si cabían dudas, menos de un año después, allá por el 4 de junio del 46, estuvo la batalla de Punta Quebracho, en donde otra vez Mansilla, al frente de las tropas, finalmente logra derrotar a las tropas francesas. Mansilla había sido herido de muerte el 20 de noviembre. ¿Por qué digo esto? Desde el 95 nosotros tenemos en manos privadas algo que se llama hidrovía. La hidrovía es el nombre que las empresas le ponen a nuestras vías navegables de nuestro río Paraná. Entonces, el neoliberalismo y la importancia de proteger el negocio en manos privadas por sobre la soberanía y al Estado, hasta intenta cambiarnos el nombre de las cosas para que nos despistemos.
Estamos hablando de la hidrovía, cuando en realidad lo que estamos y tenemos y nos queremos convocar a defender es el Paraná. No es lo mismo si la noticia es que se está discutiendo algo que se llama hidrovía, que no existe como concepto geográfico en ningún lugar del mundo, que si la noticia es que lo que está en discusión es el río Paraná. Porque el río Paraná sí es fácilmente de asociar en nuestra memoria colectiva y todos los que habitamos en este suelo entendemos, sabemos o escuchamos alguna vez hablar del río Paraná. Entonces, desde el 95 está en manos privadas todo el comercio que entra y sale por las vías navegables de nuestro río Paraná. Eso es el 80% de nuestras exportaciones. Alrededor de 6.000 barcos por año. Solo en conceptos de peajes, que por supuesto los cobra el privado, hay 7.000 millones de dólares anuales. Y como no controlamos nada, ni los puertos, ni los peajes, ni toda la tarea de dragado y balizamiento que después les permite cobrar el peaje, tampoco tenemos mucha capacidad, casi nula capacidad, para controlar la evasión y por lo tanto el contrabando. Todas las proyecciones dicen que hay por lo menos 20.000 millones de dólares de evasión anuales. Esto quiere decir que en muy poquito tiempo, en 2 años, estaríamos en condiciones de pagar la deuda nefasta que tenemos con el FMI, que es una cadena al cuello de nuestras comunidades. Toda esa situación se completa además con la inexistencia todavía del Canal Magdalena, que conectaría al norte y al centro de nuestro país, que viene o va por el río Paraná, conectándose después también con Paraguay, Brasil, Uruguay, con la Patagonia Argentina, porque la conexión entre las vías navegables del río y el océano no se dan, al no existir el Canal Magdalena, a través de ninguna institución, ninguna herramienta del Estado argentino. Entonces, todo lo que quiere conectar el río con el océano tiene que pasar por Uruguay. Por tanto, pagar peaje, impuestos y demás en Uruguay. Hasta en esa situación de cómo conectar las dos puntas de nuestro país hemos perdido soberanía. ¿Por qué cuento esto? Porque estamos a muy poquito. Mañana debería vencer, digo mañana debería porque se ha prorrogado por 3 meses, mañana debería vencer el contrato con Hidrovía y también con los puertos. De los 19 puertos que recorren el trayecto del Paraná, hay 15 que están en manos privadas. Esto quiere decir que tenemos una oportunidad histórica para nuestro país. Histórica, la de recuperar el control sobre nuestras vías navegables. Esto quiere decir que podemos, por ejemplo, recuperar el control del 80% de nuestro comercio exterior, del 80% de nuestras exportaciones. Esto quiere decir que si los peajes dejan de estar en manos privadas para pasar a depender de nuestro Estado, por lo tanto de nuestro pueblo, ingresarían en concepto de peaje y sin contemplar lo que hoy se evade o el contrabando que hay que combatir, y hay ya varias propuestas para establecer dispositivos para combatir el contrabando que por allí sale, 7.000 millones de dólares. Esto además nos va a permitir reactivar una de las industrias que fueran industrias modelo de nuestro país, que es la industria naval argentina. Debemos tener flota de pabellón nacional. Debemos tener flota de pabellón nacional. Debemos tener en las manos de nuestro Estado nacional el control del comercio exterior, porque eso es soberanía. Allá por 1845, el retrato poético de esa situación es 90 buques mercantes, 20 de guerra. Los buques mercantes siguen llegando y siguen siendo dueños de lo que entra y sale de nuestro país, por lo tanto, siguen siendo dueños de una parte importantísima de nuestra soberanía. El río Paraná, no la hidrovía. Lo que discutimos hoy es el río Paraná, si ejercemos el concepto de soberanía. El concepto de soberanía está estrictamente vinculado al concepto de pueblo. Aquello que el pueblo, a través de sus instituciones y de sus representantes, puede gobernar, puede administrar, puede decidir. Por tanto, estamos discutiendo si defendemos, si recuperamos y si ponemos en manos del Estado y por lo tanto de todos los argentinos y argentinas a nuestro río Paraná.
La expresión Paraná en guaraní significa que parece un mar. Hay mucha sabiduría en nuestros lenguajes y el Paraná, que es uno de los 5 ríos más navegables del mundo, se parece a un mar. Necesitamos que además se conecte con los mares y con los océanos. Por eso es importantísimo, no solo que avance el proyecto del Canal Magdalena, que es una feliz noticia que haya sido incluido en el presupuesto de este año y que haya, por ejemplo, una audiencia pública para el 7 de mayo convocada para que la sociedad pueda opinar sobre cómo administrar eso que se viene, que es la creación del Canal Magdalena, sino que también es necesario que en estos 3 meses de prórroga que se le acaban de dar a Hidrovía Sociedad Anónima, podamos pensar como país, más allá de nuestras diferencias partidarias, circunstanciales, quienes asumimos que la soberanía debe defenderse sistemáticamente en todos los momentos de la historia y reivindicamos aquella gesta, por ejemplo, de la vuelta de obligado, como ícono de la defensa de nuestra soberanía, nos tenemos que hacer escuchar. Por eso estamos pidiendo que se suspenda, que se derogue el decreto 949, que faculta a la nueva licitación, es decir, apunta a la idea de que puede volver a estar en manos privadas, y que se realice una audiencia pública para que la ciudadanía, las organizaciones de la comunidad, las distintas expresiones de nuestra comunidad, puedan intervenir, podamos intervenir. Yo agrego además que la militancia nacional y popular y toda la militancia patriótica de la Argentina debe poder impulsar una grandísima consulta popular para que todo el pueblo se sienta convocado a opinar si queremos poner en nuestras manos, a ese río que parece un mar, a ese río por el que sale el 80% de nuestras exportaciones, ese río que además de ser inspirador de tanta poesía, de tanta música, de tanto arte, pueda ser inspirador también de la recuperación que necesita la Argentina. Entonces, la convocatoria es no solamente a poder acompañar esta propuesta, que es pedirle al Poder Ejecutivo Nacional que pare la pelota y convoque a una audiencia pública y participe al pueblo de esta decisión que es trascendental y que es histórica, sino también a que nos unamos en una campaña para defender el Paraná. No estamos hablando de hidrovía, estamos hablando de nuestro Paraná. Le pusieron hidrovía y titulan hidrovía para ver si nos despistamos. Hagamos un gesto gigante de que no nos despistamos, de que sabemos que estamos discutiendo la soberanía sobre el Paraná, la soberanía territorial y la soberanía económica de nuestro país. Nos merecemos un país sustentable y sostenible y soberano económicamente. Por eso reitero y reitero una vez más la convocatoria a que defendamos el Paraná. El Paraná debe seguir siendo nuestro. Gracias, Presidenta. Gracias, concejal. Que conste que ingresaron las concejales Fábregas, Agostinelli y el concejal Martín Fraiz. Sí, concejal Acef. Gracias. En primer término, creo que los conceptos vertidos históricos tienen una mirada y hay otras miradas con respecto a lo que ha pasado en la vuelta de obligado o cuáles eran los intereses en nuestros puertos. En antaño, aquellos 2 grandes caudillos o líderes en su momento, tanto Rosas como también Urquiza, ambas familias que venían de tener a través de los cueros saladeros y que ellos, los mismos, tenían exportaciones de estos cueros que se llevaban desde el puerto de Ensenada y también desde lo que es la vuelta de obligado. Ahí hay varias versiones históricas, yo no voy a entrar en esas consideraciones, pero digo, hay una parte de la historia que viene que después la lucha también tenía que ver por el ingreso de esos ingresos aduaneros en ambos puertos, uno con jurisprudencia o con mando de uno de los que gobernaba Urquiza y por otro lado con Rosas. Pero quiero decir que esto viene de hace muchos años, los aranceles y todo lo que hace a los ingresos portuarios de nuestro país. Segundo punto, el tema de la hidrovía, de la riqueza del Paraná, de la extensión del Paraná, de todo lo que hace, tiene una problemática que es el dragado, porque algo que tenemos también como riqueza natural que no
se utiliza como debería ser es la turba que genera el río, que es un combustible que aprovechándolo generaría un ingreso en las energías alternativas, por lo que significa la turba en sí. Y el dragado es un gran problema que tiene Argentina, no solamente en lo que es toda la cuenca del Paraná y el resto, sino también en lo que hace a otros lugares de los puertos que hacia el sur nuestro país tiene. Por ejemplo, el puerto de Quequén, la ampliación del puerto de Quequén, fue algo que se hizo cuando mi padre fue diputado provincial, hace muchísimos años, que se hizo esa ampliación con un proyecto de él. El puerto de Bahía Blanca, un puerto que también durante tantos años se fue refaccionando. Podemos hablar de Puerto Madryn, otro lugar estratégico y que también se ve azotado, como toda la costa argentina, las 200 millas, que se ve depredada por barcas, factoría, que nos llevan la riqueza marítima, y tampoco se ha hecho nada durante muchísimos años porque los gobiernos nacionales y también provinciales han permitido y no han controlado y han permitido con convenios hacia el extranjero, que muchos a hoy siguen, que justo a las 200 millas se lleve nuestra riqueza marítima. También como paso importante tenemos que ver en Tierra del Fuego, un punto estratégico que también tendría que trabajarse para poder tener en ese lugar una conexión de los barcos intercontinental. Pero no quiero entrar en detalles que creo que ninguno estamos a la altura de las circunstancias para poder hablar de las cuestiones técnicas de lo que esto conlleva. El Gobierno Nacional prorrogó por 90 días la operación que está manejada por 3 meses, perdón, sí, está bien, por 90 días, por Hidrovía Sociedad Anónima, que es una empresa belga y una argentina, y se le delegó ahora al Ministerio de Transporte la facultad de llevar el llamado a licitación. Creo que acá hay que suscribirse en esto, que sería una compulsa pública a efectos de determinar. Pero pregunto, ¿estamos en condiciones técnicas nosotros de poder evaluar? Sí, estamos en condiciones de decir que nuestro país, con la riqueza hídrica, que tiene en la conexión del transporte de carga y todo lo que eso haría que bajen los costos de nuestros productos, tanto los que exportamos y que tengamos, por supuesto, los aranceles correspondientes que queden en nuestras arcas, como también el transporte, que se encarece, el transporte vial, y se podría esto trabajar con un proyecto mucho más amplio para que nuestros recursos ingresen a todo nuestro país por las vías navegables. Creo que, vuelvo a repetir, que es un tema donde tenía que haber expertos, no creo que estemos nosotros en condiciones de hablar. Creo que cuando se habla del neoliberalismo, los gobiernos de bandera como hoy, justicialistas, menemistas, gobernador Cafiero, y vengo para acá, ninguno ha modificado estos convenios, que muchos de ellos se dieron por más de 20 años. Gobernadores que actualmente hoy están, exgobernadores que están en el gobierno nacional, autorizaron convenios por más de 20 años. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se convenia o se da nuestras posibilidades de explotación por tanto tiempo. Entonces yo llamo a una reflexión que tiene que ver con que todo el tema del transporte marítimo y de nuestros puertos tiene que estar manejado como la depredación que se hace hoy en día en nuestras costas. Acá se ha desarmado también durante muchísimos años la prefectura naval, que es la que llevaba adelante los controles. Y yo no sé si han estado ustedes, por ejemplo, en Puerto Madryn estudiando estos temas, porque durante muchos años hubo muchos conflictos donde ha habido mafias, donde en el Consejo Deliberante fallecieron concejales que defendían, un concejal, no quiero decir más, que conozco un caso, perdón, donde defendía todo el tema de los guardacostas para que no nos llevaran nuestra riqueza. Creo que acá sí podemos acompañar lo que tiene que ver con que se llame a una compulsa popular, pero creo que no estamos en condiciones técnicas de hacer evaluaciones como las que expresó, que están bien informado el concejal Lucas Franco,
con respecto a este tema tan delicado. Quiero marcar esta posición, creo que, vuelvo a repetir, el tema es muy importante, ojalá nosotros también en nuestro río Reconquista tengamos la posibilidad de que la ciudad se desarrolle y mire hacia el río y poderlo trabajar de otra manera. Durante muchos años, vuelvo a repetir, nuestro distrito, que tiene un lugar hermoso para poder explotarse turísticamente, no se ha hecho, y creo que hay temas locales que también merecen nuestra atención si hablamos del tema de lo que nos podrían generar en explotaciones sanas, constructivas, turísticas, en nuestro distrito. Así que esta es mi mirada. Por supuesto, vuelvo a repetir, no quiero entrar en consideraciones de la historia, pero creo que hay muchas miradas al respecto. Y sí, si se llama solamente a que el gobierno nacional revea la posición con una audiencia pública, estaría la posición de acompañar. Gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Chiqué. Gracias. Gracias, señora presidenta. Yo quiero agradecer al conjunto de los concejales de mi bloque, como creo que también voy a terminar agradeciendo al conjunto de los concejales, porque quien me precedió también de alguna manera apoya en gran parte, digamos, esta ordenanza que hemos trabajado con algunos concejales. Me parece que es importante tomarnos un recreíto a veces de lo cotidiano, de lo local, de lo que nos piden todos los vecinos de Moreno que nos ocupemos, pero miremos esos contextos generales, históricos, sociales y económicos que también nos definen y también definen las realidades de nuestro pueblo. Porque cuando se deja de recaudar cientos de millones de dólares, también estamos hablando de las realidades coparticipables y de dinero que llegaría al distrito de Moreno para el tema y para todos los temas que nos acucian. Sí quiero decir cuál es la diferencia cuando hablamos de neoliberalismo. Acá no estamos hablando de peaje. No es lo importante, o no es solamente lo importante el tema de peaje. Acá estamos hablando de soberanía. Esta es la discusión de fondo. Si nosotros miramos que el Paraná, el balizamiento, el peaje, que los puertos están en 6, 7 empresas extranjeras, que son las que exportan. Si miramos que tiene que salir por el puerto de Palmira o por Montevideo, lo único que nos queda para decir que el Paraná es nuestro cuando miramos el mapa y lo vemos ahí, adentro de nuestra república, porque todo lo demás está extranjerizado. Entonces después sí podemos hablar de alguna manera de peaje y todo esto que hacen a esas mismas empresas que son concesionarias también de los puertos locales y por dónde salen. Y simplemente a decir de declaración propia jurada es lo que dice que sale, las toneladas que salen, que dicen 100 y los barcos van casi hundidos con cientos de toneladas más, y eso hace al contrabando y eso hace a delitos de no pago de impuestos y otros tantos. Entonces, también estamos hablando de la soberanía alimentaria, porque se está preformateando nuevamente las exportaciones de nuestro país. Porque si tenemos que hoy los commodities están por las nubes y tenemos también documentado que entre un 20 y un 30% es contrabando, está claro que nuestras fronteras de bosques, nuestras fronteras de cualquier otro producto que no sea la soja, el maíz o el trigo, está de alguna manera puesta en riesgo en nuestro país. Tenemos que mirarlo en ese sentido. No voy a abundar con lo que ya se ha dicho, con todo lo que se contrabandea, con todo lo que se recauda y como también dijo la concejal preopinante, de todo lo que no se considera, como son las arenas, como son las arcillas, como son un montón de minerales que se sacan del río con el dragado, que eso también va a la cuenta de cada uno de ellos. Entonces tenemos que Dreyfus, Cargill, General Dehesa, todos esos que podemos decir, sin equivocarnos, delincuentes, contrabandistas, que también está ahí
Y si hoy, a nivel de los informes europeos, donde muchos de esos barcos también llevan dentro de la producción propia local, también otras sustancias ilícitas. Entonces vuelvo a decir, agradezco a este cuerpo de que estemos hablando de soberanía, que estemos de alguna manera conservando también la producción de nuestro país, que no vuelva a ser simplemente un país sojero de maíz o de trigo, que defendamos las múltiples producciones regionales, que cuidemos nuestro río, que cuidemos nuestro dinero y que también podamos unir nuestras exportaciones de norte a sur y que tengamos una salida al océano y que no tengamos que pasar por los puertos de Uruguay, donde también son dueños estas mismas empresas y donde de esa manera se cierra un círculo de estafa fenomenal a la arcas de nuestro querido pueblo argentino. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Mirko García. Gracias, señora presidente. Gracias al sonidista. Mire, si hay algo, señora presidenta, que yo no quiero meter en la grieta que vivimos los argentinos, es nuestra soberanía. Yo he escuchado todos estos argumentos y son atendibles y correctos e interesantes. Veo con beneplácito este proyecto y lo voy a acompañar, señora presidenta. Pero a alguien que ha militado toda la vida, como muchos de los que estamos acá, nos cuesta a esta altura del campeonato tener que salir a pelear por la soberanía de nuestros ríos. Yo acompaño los argumentos que se han vertido en este recinto, pero está faltando un argumento que creo, a mi humilde entender, es muy importante. La soberanía de los recursos naturales, sin eficiencia del Estado, es una soberanía mentirosa. Yo no soy un hombre de mundo, señora presidenta, pero hay ejemplos que son prácticos. Muchas veces me ha tocado pasar el puente de Zárate Brazo Largo, que ese puente se ha construido con plata de todos los argentinos, de los contribuyentes. Sin embargo, a tantos años hoy, uno tiene que pagar 100 pesos. Entonces, esta historia se vino repitiendo y en esto no quiero atacar a ningún gobierno del pasado y nada. Yo quiero mirar para adelante, señora presidenta. Pero acá lo que tenemos que exigir todos los argentinos, sin diferencias ideológicas, es la eficiencia del Estado. Es la eficiencia del Estado. Muchas de estas autovías que hoy circundan por nuestro distrito también se han hecho con capitales del Estado, con dinero de los argentinos. Pero falta el compromiso de la eficiencia del Estado. ¿Por qué a tantos años uno tiene que pagar 100 pesos un peaje para pasar por una obra importantísima que nos pertenece a todos y seguimos pagando? Porque no hay eficiencia en los mantenimientos. Por supuesto que yo coincido con lo que expresó el concejal Lucas Franco, por supuesto que coincido con lo que expresó el concejal Chiquet, por supuesto que coincido plenamente también con lo que expresó la concejal Claudia Seff. Pero de nada nos va a servir la soberanía si siempre tenemos que caer en manos de empresas que invierten en esas riquezas naturales que tenemos, porque el Estado no logra hacerlo. Entonces, yo voy a acompañar este proyecto. Primero, decir, yo no puedo ser en mi casa una compulsa familiar para ver si yo soy de Boca. Yo soy de Boca, y en mi casa todos lo saben. Yo creo que la compulsa habrá que hacerla perfecto, y sé que esa compulsa saldrá exitosamente en defensa de la soberanía.
pero falta el compromiso de quienes nos tocan, los pueden llegar a gobernar de acá en adelante y dentro de muchas generaciones, la eficiencia en la inversión de las riquezas que tenemos. Yo voy a acompañar afirmativamente este proyecto, señora presidenta, pero me parece que faltaba ese condimento humildemente, me parece que faltaba ese condimento para expresarlo. Muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Acef. Gracias. Quería poner dos temas de manifiesto. Primero, que hay un tema también en el caudal de aguas, ya que hay una merma por todo el cambio climático y, como dije antes, el dragado de los canales y del río es algo que lo hace, no estamos en condiciones porque no tenemos los elementos necesarios para llevarlo adelante. Había en algún momento muchísima cantidad de barcazas y de barcos de bandera argentina, pero también por los aranceles que se les cobra a las mismas, se fueron al Paraguay o se fueron a Uruguay, y esos, los dueños de estos lugares, era más fácil tributar desde ahí que acá por los aranceles que hay. Segundo punto, el tema del campo, el tema de las grandes empresas, que no me quiero meter en el tema, pero sí quiero hablar del campo. Hoy el campo, con la exportación de la soja, del trigo, del maíz, le va a inyectar al gobierno nacional, por el aumento de estos commodities a nivel internacional y también de lo que hace a la soja ya en cuanto al producto elaborado, una inyección de dinero que hace muchísimos años que no estaba. Hoy los precios internacionales nos van a volver a beneficiar con nuestra producción. Entonces también entendamos que la riqueza nuestra, la agroindustrial, la agropecuaria, y en este caso lo que va a venir por las ventas de las mismas, también hace que al país le ingrese dinero. Por eso a veces cuando se habla de las grandes empresas, los monopolios, hay que preguntar el por qué y no tirarse, por ejemplo, con aquellos que producen, que también con las retenciones y con todas las situaciones que hemos visto y que han pasado durante muchos años, han tenido grandes problemas para llevar las producciones. Y el otro, y cerrando, creo que lo más importante de esto, hablando del alimento, es bajar los costos. Esto es lo importante, que nuestros costos, nuestros productos, sean transportados de la manera más económica y que lleguen a la canasta familiar con menos montos. Y esto también podría darse en una revaluación, en una proyección global de todo lo que hace al sistema del transporte multimodal de nuestro país. Gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Chiqué. Sí, muy cortito, pero no quiero dejar pasar de que no estamos en condiciones de hacernos cargo del manejo integral de la hidrovía. Los casi 800 trabajadores de dragado y balizamiento son de este país, señora presidenta. Parte de las barcazas esas ya están amortizadas y deberían quedar en este país. Y en eso de que se van a otros países para abaratar costos, no, se van a contrabandear. En estos momentos teníamos como un competidor tremendo de Argentina a Paraguay, que casi no producía soja. Cuando se empezaron a hacer los controles en Formosa, hoy no tiene soja para exportar Paraguay. Eran estas mismas empresas que se iban hasta Paraguay y luego volvían para no pagar ningún tipo de impuesto. Se puede en este país hacerse cargo de las vías navegables en su conjunto y poder controlar las exportaciones. Gracias. Gracias, concejal. Concejal Acef. Corto. Desafío a quienes gobiernan, que si hay contrabando, que lo cierren, que lo corten y que pongan toda la energía en los controles para que esto no ocurra. Porque no solamente por las vías navegables pasan productos comestibles, pasan otras cosas. Entonces, creo que hay que estar hablando con conocimiento. Dije yo anteriormente, creo que no estamos en condiciones técnicas de poder hacer un abordaje técnico de la cuestión. Pero bueno, ¿están gobernando? Bajen la ley. Y los que contrabandean, que sean sancionados. Gracias. Gracias, concejala. Si el cuerpo me permite, quiero hacer uso de la palabra desde aquí, hacer un pequeño aporte. Escuchaba la argumentación de todos los concejales y las concejalas. Se hablaba de soberanía, y el antónimo de soberanía es colonialismo. Y a mí me gustaría aportar desde la historia ¿cuánto costó ese colonialismo o esa mentalidad colonial
a nuestro país y a la América del Sur toda. El río Paraná es tan importante, el segundo de América, ¿no? Después del Amazonas. Emblemático en nuestra historia. Belgrano enarboló la bandera a la orilla del Paraná. Y la enarboló ahí porque lo mandaron a cuidar ahí, porque por ahí podían entrar los españoles. Estamos hablando de colonialismo, ¿no? Y tan colonialismo fue en nuestras etapas de la historia argentina que no debería sorprendernos que hoy sea el Uruguay por donde se quiere sacar la mercadería y hacer toda esta historia de la que llaman hidrovía. Ustedes saben que el Uruguay es un invento inglés. El Uruguay, la banda oriental, era una provincia nuestra. Y que el colonialismo inglés en aquel momento hizo todo lo posible para convertirla en un paisito, como dice el que fue presidente del Uruguay, Pepe Mujica, ¿no? ¿Y por qué lo convirtieron en el paisito? Porque querían la libre navegación de los ríos, entre todos de ellos el Paraná. Entonces hicieron la Guerra del Brasil. Guerra del Brasil que la ganamos en las armas. Pero como nos han gobernado desde tiempos gobernantes con mente colonial, lo que se ganó en el campo de batalla, después se perdió en la mesa diplomática. Bernardino Rivadavia ordenó, a pesar de haber ganado la batalla de Ituzaingó, fue la última, ordenó entregar el Uruguay. Por supuesto que nadie comprendía qué es lo que pasaba. Pasaba eso. Pasaba que Inglaterra quería que fuera otro país, porque entonces se convertía el Paraná y los demás ríos en ríos internacionales. Y por esta misma razón, una de las tantas razones, cayó Rivadavia. Las provincias recuperan sus autonomías, lo eligen gobernador a Dorrego. Dorrego quiso seguir la guerra del Brasil para justamente recuperar esa soberanía. El Banco de la Nación le negó el préstamo para hacerlo. ¿Quiénes manejaban el Banco de la Nación? Eran capitales ingleses. Y entonces cuando volvieron los soldados furiosos del Brasil, que habían ganado la guerra y habían perdido al final por lo que habían luchado, sobre esa furia se montaron los intereses para lograr que Lavalle fusile a Dorrego, que había sido gobernador electo con las leyes de aquel tiempo. Miren desde cuándo estamos hablando de este río. Y después siguió, por supuesto, la guerra del Paraná con la vuelta obligada y todo lo demás. A mí me parece que más allá de capacidades o no capacidades, de manejos o no manejos, este es un tema de colonialismo. Por lo tanto, es un tema de defender la soberanía. Y me parece que sí, que es un momento histórico. Digo, tan histórico, a ver, claro que hemos sido capaces de manejar nuestro tránsito fluvial. 1947, Perón ordenó que no había producto argentino que saliera de la Argentina, sino iba en una flota de pabellón nacional. Digo flota porque el concejal Lucas Franco me mandó un proyecto y decía flora de pabellón nacional, y yo decía que será una flora de pabellón nacional, pero era flota. Digo, 1947, los productos argentinos salían a partir de esta disposición solamente en buques de la Marina Mercante. Que no solamente se ahorraba flete, porque también ese es otro negocio, sino que también se controlaba el comercio exterior, que después redundaba, digo, porque hay quien se puede estar preguntando qué están hablando en Moreno de esto, que no van a arreglar. Y bueno, ¿sabe qué? Los precios de los alimentos en la mesa de los argentinos y también de los morenenses se modifican. Entonces digo, estamos sí de verdad discutiendo un tema histórico. Y que no se trata ni de lo técnico, de que si el Estado es capaz, si el Estado no es capaz. A ver, se trata de intereses hoy globales. Se los llama así hoy. Pero como verán, vienen desde la época de que nuestra patria empezó a ser patria. De manera que, por supuesto, celebro este proyecto y espero que todo el cuerpo lo pueda acompañar. Muchas gracias.
Bueno, si no hay más oradores, se pone a consideración el proyecto. Quienes estén a favor, levanten la mano. Aprobado por unanimidad. Yo creo que merecen aplauso.